Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a hacer la revisión de la clase de hoy. Hoy vamos a empezar con perspectivas. En este caso vamos a tocar lo que es la perspectiva caballera. Una representación, ¿sí?, en perspectiva es un dibujo, ¿bien?, a mano alzada o con regla, pero que tiene un eje más, ¿sí? Nosotros venimos trabajando con dos ejes, venimos trabajando con el eje X y el eje Y para representar figuras, ¿bien?, donde tenemos un alto y un ancho, un alto en el eje de las Y y un ancho en el eje de las X. La perspectiva lo que genera es agregarle un eje más, el eje Z, ¿bien? Entonces vamos a encontrar un eje de altura, un eje de ancho y un eje de profundidad, ¿bien? Estos tres ejes son los que componen una perspectiva. En este caso, la perspectiva que vamos a trabajar se llama perspectiva caballera. Acá podemos ver una figura, ¿bien?, que luego se transformó en un cubo, en una perspectiva, en donde tenemos un eje, ¿bien?, que representa su ancho, un eje que representa su alto y un eje que representa su profundidad. Tres ejes. Bien. Ahora, veamos unos ejemplos. Acá tenemos un dibujito, una pieza, que ya lo estuvimos trabajando, bien, donde tenemos dos ejes. Tenemos un eje de altura y un eje de ancho. Bien. Podemos decir que este es el eje Y y este es el eje X. Bien. Ahora, cuando nos vamos a la perspectiva, fíjense que tenemos un eje más. Bien, tenemos este eje, bien, que es el eje Z. Ese eje, fíjense que acá tenemos otro y otro, bien, representan lo que son, bien, las líneas de profundidad. Esas líneas en la perspectiva caballera son de 45 grados, tienen una inclinación de 45 grados. Así que vamos a ver cómo dibujar estas dos figuras que tenemos acá, que hay que pasarlas a una perspectiva caballera. Bien, de cada vértice, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí y de acá, vamos a tener que sacar diferentes líneas paralelas a 45 grados para marcar su profundidad. Bien, veamos un ejemplo. Bueno, acá lo que tenemos es, estoy utilizando una escuadra a 45 grados. Voy a hacer una pieza, una figura primero, ¿bien?, una figura en dos dimensiones, ¿sí? Recuerden de utilizar bien los elementos, bien, lápiz, goma, bien, una hoja cuadriculada. Por el momento no vamos a utilizar una hoja A4, bien. Fíjense que estoy utilizando solamente la escuadra, bien, la escuadra tiene dos ángulos, bien, tiene tres, esto tiene dos ángulos de 45 y un ángulo de 90, ¿sí? Pero bueno, también se puede hacer con un transportador, ¿no?, marcando los 45 grados de cada vértice. Bien, entonces ya teniendo la figura terminada, fíjense que tiene dos dimensiones, posiciono, bien, la escuadra, bien, marcando el ángulo de 90 grados justo en el vértice, de 45 grados, perdón, y justo en el vértice trazo. En este caso tiene una profundidad de 20 milímetros, 2 centímetros, 4 cuadraditos. Entonces fíjense que empiezo a trazar paralelas, ¿sí? Todas esas líneas son paralelas. Bien. Lo único que voy haciendo es correr la escuadra. En este caso no me estoy valiendo de una regla base o regla guía, pero podría tener una regla abajo de la escuadra para marcarme que la escuadra esté posicionada correctamente, ¿sí? Y ahora lo único que hay que hacer es unir, ¿sí?, cada una de las líneas. Fíjense que hago las dos verticales primero, porque son paralelas, ¿sí?, y ahora trazo las líneas horizontales. Uno de esos dos puntos y el punto siguiente. Estoy utilizando un programa, ¿bien?, Geonso se llama, ¿sí?, para que ustedes puedan visualizar un poco la figura terminada. Ahora ya es una pieza. Bien. Fíjense que si posiciono el transportador, también, una vez que lo posiciono en el centro, tengo marcado los 45 grados, la inclinación
de cada uno de los vértices. ¿Sí? Recuerden que la profundidad en este caso son 20 milímetros, 2 centímetros, y la inclinación son 45. ¿Bien? Así que 45 grados. Así que bueno, dudas y consultas saben dónde encontrarme. Vamos a pasar estas dos figuras a 3 dimensiones, a una perspectiva caballera. Los espero, cuídense y nos vemos pronto. Un abrazo. Chau, chau.